El presente video que ustedes ven fue creado por el Estudio Jurídico Patiño y Asociados. Doctor Miguel Ángel Patiño Delgado, creador. Tiene el celular del 718-93008 con casilla electrónica mpatdelgado@gmail. ¿Qué servicios brinda? Atiende procesos penales, civiles, familiares, agrarios, administrativos. Realiza trámites ante derechos reales, división de propiedades, fechas de prove, tránsito. Asimismo, brinda apoyo y asesoramiento a personas de escasos recursos que así lo requieran, sin que por ese motivo se esté cobrando algún honorario. Nos puede ubicar en la avenida Héroes de la Independencia, entre avenida 6 de agosto, cerca a Banco Sol. Se encuentra la oficina jurídica del doctor Miguel Ángel Patiño Delgado. Cualquier consulta al 718-93008. Muchas gracias por su atención. Bien, ahí estamos. Ahora sí. Entonces vamos a empezar nuestra exposición sobre lo que viene a ser la guarda y la tutela dentro de lo que establece la Ley 548, más conocida como el Código Niña, Niño y Adolescente. Para poder ingresar y hablar sobre lo que es la guarda y la tutela, debemos hacer referencia a la normativa jurídica tanto nacional como internacional. Y para ello nos vamos a remitir a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño del año 1989, que en su artículo 1 establece que para los efectos de la presente convención se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Es bueno hacer referencia que el término menor es un término totalmente discriminatorio. Por eso, en toda nuestra exposición nos vamos a referir siempre al niño, a la niña o al adolescente, y no al menor. Luego, la misma convención establece en su artículo 5 que los sujetos de derechos, como también el Código Niño, Niño y Adolescencia, sobre todo establece que los sujetos de derechos a los cuales hace referencia el Código Niño, Niño y Adolescente son aquellos que aún no han cumplido los 18 años y que hace una diferenciación en lo que viene a ser la niñez y la adolescencia. Es por ello que debemos decir que la niñez, o se considera niñez, desde la concepción hasta los 12 años cumplidos, y desde los 12 años cumplidos hasta los 18 años son considerados adolescentes para la aplicación de todos los derechos y las garantías a las cuales hace referencia este código. Y es bueno hacer o resaltar en cuanto a lo que establece el inciso A, que también los concebidos, o sea, aquellos que aún no han nacido pero que están en el vientre de su madre, son considerados sujetos de derechos en este código, en esta ley, que es una ley totalmente especial. Luego, nuestro Código de la Niñez y Adolescencia tiene tres principales características: la integralidad del código, la concepción del niño como sujeto de derechos y el paso de las necesidades a los derechos. No son necesidades, son derechos. ¿Por qué? Porque no son objetos. Los niños son sujetos de derechos. Por lo tanto, así se lo debe considerar niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos. La integralidad del código establece que el Código Niño, Niño y Adolescente es un puente entre el desarrollo humano y el desarrollo de los derechos. Sobre todo promueve la unificación de proposiciones y acciones entre el desarrollo económico y la protección jurídica de la niñez y de la adolescencia.
como les explicaba anteriormente, la concepción del niño como sujetos de derechos. Constituir una nueva concepción de la niña, niño y adolescente, sus relaciones con la familia, la sociedad y el Estado. Es por ello que esta nueva concepción se basa en el reconocimiento expreso de los mismos como sujetos de derechos. Entonces, eso ustedes no deben olvidarse nunca. El niño, la niña y el adolescente como sujetos de derechos. Del paso de las necesidades a los derechos, debemos hacer referencia a lo que establece el artículo 8 del Código Niña, Niño y Adolescente cuando se refiere a las garantías. Los niños, niños y adolescentes, dice textualmente, como sujetos de derecho, gozan de las garantías constitucionales y las establecidas en este código, o sea, en el Código Niño, Niño y Adolescente y las leyes. Y es obligación primordial del Estado en todos sus niveles garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la niña, niño y adolescente. Y es función y obligación de la familia y de la sociedad asegurar a las niñas, niños y adolescentes oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y de equidad. El artículo 12 del Código Niño, Niño y Adolescente hace referencia a los principios y que tiene todo niño, niño y adolescente. Es por eso que vamos a empezar refiriéndonos a uno de los principales principios. Yo diría el techo de todos los principios, porque a partir del principio del interés superior de la niño, niño y adolescente, nosotros como jueces dictamos nuestras resoluciones y ustedes como litigantes hacen sus demandas y sus peticiones siempre remarcando y amparando sus peticiones, vuelvo a reiterar, en base a este principio del interés superior de la niño, niño y adolescente, que quiere decir el por qué se está solicitando algo, el por qué se hace conocer la vulneración de los derechos de un niño, el por qué nosotros como autoridades tenemos que dictar nuestra resolución aplicando este principio, que es el principio del interés superior de la niño, niño y adolescente. Y posteriormente tenemos el principio de la prioridad absoluta, donde los procesos, los casos, las situaciones en los que se ve involucrado un niño, niño y adolescente debe ser de pronta y oportuna y rápida resolución y atención. El principio de la igualdad y no discriminación, de equidad de género, el principio de la participación, el principio de la diversidad cultural, el principio del desarrollo integral, de la corresponsabilidad, del rol de la familia, el ejercicio progresivo de sus derechos y el principio de la especialidad, en el que hace referencia a que todos los sujetos que intervienen dentro de lo que viene a ser niñez y adolescencia deben ser personal, profesionales capacitados y que tengan la especialidad necesaria. Para poder hablar de guarda, de tutela, también hablar de extinción o de suspensión de autoridad, tenemos que tener conocimiento de lo que viene a ser un derecho muy importante para el niño, niño y adolescente, que es el derecho a tener una familia, ¿no es cierto? ¿Y qué dice el artículo 35 del Código Niño, Niño y Adolescente? Principalmente que el niño tiene derecho a vivir dentro del seno de una familia, ¿no es cierto? Una familia de origen formada por el papá, por la mamá, por los hermanitos. Y que este niño no puede ser separado de su familia. Pero también este artículo nos da una salvedad, una excepción. Por eso hace referencia y dice que excepcionalmente en determinadas circunstancias, el niño, la niña o el adolescente puede ser separado de su familia. Y estas circunstancias excepcionales son las que determina el código en las causales
de suspensión, en las causales de extinción de la autoridad del padre o de la madre, o también en los casos de vulneración de derechos, ¿no es cierto? Y siempre estas resoluciones en las que se ordene excepcionalmente la separación del niño, de la niña, del adolescente, de su familia, tiene que estar acompañada de una resolución de la jueza o del juez en materia de niñez y adolescencia, previo a un proceso y con la finalidad siempre de protegerlo. Luego, el mismo artículo hace referencia de que, bueno, la finalidad de protegerlo. Luego, el artículo 41 hace referencia a los deberes de los padres, ¿no es cierto? Los niños tienen derechos y los padres tienen deberes u obligaciones. ¿Y cuál es el deber de los padres de acuerdo a lo que establece la Ley 548? Hace referencia de que la madre y el padre tienen responsabilidad de obligaciones comunes. Eso quiere decir que ambos son responsables, tanto el papá como la mamá. Y no pretender, como pasa en muchos casos, que solo uno de ellos tenga responsabilidades y obligaciones, ¿no? Y estas responsabilidades comunes, estas obligaciones comunes que tiene el papá y la mamá, es en relación a que el niño, la niña, el adolescente debe recibir afecto de ambos. La alimentación, el sustento, la guarda, la protección, la salud, la educación, el respeto y el niño a participar, apoyar en la implementación de las políticas del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijas e hijos. Muchas veces se confunde esta situación y se cree que solo uno de los padres, solo uno, o sea, el papá o ya la mamá, tiene estos deberes. Cuando vemos en las demandas que presentan y donde hacen conocer, por ejemplo, de que el padre no pasa una asistencia familiar, ¿no? Solo quieren pasar asistencias familiares mínimas, cuando la madre es en realidad la que cumple con todos, con darle el techo, pagar luz, pagar agua, y no se está cumpliendo la igualdad en cuanto a las obligaciones que tienen los padres. O también no solo vamos a hablar de obligaciones en cuanto a situaciones económicas, también obligaciones que no debería llamarse así en cuanto al afecto que tienen que dar los padres, ¿no? Hay padres que son sumamente descariñados con sus hijos, se olvidan que los hijos necesitan el cariño de ambos padres y solo se conforman con pasar una asistencia familiar. Luego, el mantenimiento de la familia. Es muy importante que el niño y adolescente, por ningún motivo, como habíamos dicho, sea separado del seno familiar. Solo cuando exista una resolución fundamentada por la autoridad competente. Y la falta o carencias de recursos materiales, económicos de alguno de los progenitores o de ambos progenitores no tiene que ser tomado como una causal para separar a los hijos del seno familiar, ¿no es cierto? Porque algunos no tienen los suficientes recursos económicos para cubrir las necesidades y no por ello se los va a separar. En ese caso, el Estado tiene que intervenir para poder ayudar a la familia por medio de políticas sociales, por medio de creación de trabajos, para que se evite que los niños sean separados del seno familiar. Tampoco esta situación de la carencia de recursos y materiales económicos puede ser considerado como una causal
para demandar la extinción o la suspensión de la autoridad de la madre, del padre o de ambos. El Estado, a través de todos sus niveles, en coordinación con la sociedad civil, debe formular estas políticas públicas y los programas integrales e interdisciplinarios destinados siempre a cultivar esta cultura de paz, una cultura para poder resolver los conflictos dentro de la familia, y de esta manera vamos a prevenir el abandono del niño y adolescente, porque hay hay más divorcios que matrimonios, hay más casos de violencia que situaciones de resoluciones de paz, en paz, pensando siempre en el bienestar de los niños, que a través de estas resoluciones se va a evitar el abandono de los niños y que los niños vayan a parar a un centro, a un hogar, a una casa de acogida. Vamos a entrar ahora en la materia, que es la guarda legal como un proceso, y vamos a referirnos a lo que dice el Código Niño y Adolescencia sobre la guarda. La Ley 548, en su artículo 57, establece que la guarda es una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, la protección, la atención, la asistencia integral a la niña, niño o adolescente con carácter provisional, ¿no es cierto? Y es otorgada mediante una resolución judicial a la madre, al padre, en casos de divorcio o separación de las uniones conyugales libres, o a terceras personas sin afectar la autoridad materna o paterna. La guarda confiere al guardador ese deber de precautelar los intereses del niño y adolescente frente a terceras personas, inclusive frente a la madre o frente al padre o frente a ambos progenitores. Así también cómo poder tramitar la asistencia familiar. O sea que la persona que demande la guarda y se le otorgue la guarda legal puede inclusive solicitar la asistencia familiar para ese niño, niña y adolescente. Yo quiero que ustedes presten atención a este artículo, al artículo 58, que es un artículo que nos va a ayudar a entender, a comprender y a conocer dónde nosotros, como profesionales abogados, debemos presentar nuestra demanda de guarda legal. El inciso A del artículo 58 hace referencia a la guarda por desvinculación familiar. De acuerdo a lo previsto por esta normativa en materia familiar, primeramente tenemos, quiero explicarles este punto. Por la normativa en materia familiar, directamente ante el juez público de familia. Y ante la guarda y ante el juez de la niñez y adolescencia, ¿cuándo ustedes van a presentar la demanda? Siempre y cuando la persona que demande la guarda legal sea aquella, esta es la palabringa, les digo yo, esta es la palabringa que ustedes deben darse cuenta, a la persona que no tiene la tuición legal. A ver, voy a repetir, a la persona que no tiene la tuición legal. Si hay una persona que no tiene la tuición legal y quiere demandar la guarda, ¿a quién van a acudir? Van a demandar ante el juez público de la niñez y adolescencia. ¿Y quiénes son aquellas personas que sí tienen la tuición legal? El papá y la mamá. Cuando los que demandan la guarda legal sea el papá y la mamá, o sea, la mamá al papá o el papá a la mamá del niño, directamente deben presentar su demanda ante el juez público de familia. Porque si la persona que demanda es aquella que no tiene tuición legal, la demanda debe ser presentada
ante el juez público de la niñez y adolescencia. Si yo, abuela, quiero la guarda de mis nietos y demando a mi hija y a mi yerno, voy a presentar esa demanda ante el juez público de la niñez y adolescencia, porque yo como abuela, como tía, como hermana o como tercera persona, no tengo la tuición legal sobre el niño, la niña o el adolescente. Espero que este artículo lo entiendan bien, porque a partir de este artículo, ustedes como abogados no van a ser, no se van a equivocar en cuanto a la demanda y van a hacer perder el tiempo a sus clientes. ¿Ok? Bien. El artículo 60 establece que la guarda estará vigente en tanto se defina la suspensión o la extinción de la autoridad de los padres y las medidas impuestas a los padres cuando la niña, niño o adolescente no tenga ni madre ni padre identificados o exista un conflicto de filiación. La guarda será otorgada a terceras personas. Si ustedes demandan la guarda y les otorgan la guarda, no quiere decir que la suspensión de los padres va a estar suspendida. No, la autoridad de los padres aún queda vigente mientras no exista la suspensión o extinción de la autoridad de los padres cuando el niño y adolescente cuente con su certificado de nacimiento que así identifique al papá y identifique a la mamá. En el caso de que esté suspendida o extinguida la autoridad de los padres, entonces ustedes pueden demandar directamente no la guarda, sino se puede demandar la adopción. Pero ese va a ser tema para otra exposición. Luego, el juez, por resolución, ordenará a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, una vez que se dicta sentencia en el proceso de guarda, es la niñez y la adolescencia quienes deben realizar el seguimiento para que nos informen a nosotros por medio de sus informes psicológicos, sociofamiliares, cuál es la situación de ese niño, de esa niña, de ese adolescente que se encuentra en guarda, pero dentro del territorio nacional. ¿Cuáles son las prohibiciones que existen en este tipo de procesos? Primeramente, que la guarda no puede ser transferida a terceras personas, ¿no es cierto? Si ustedes han atendido bien, si se recuerdan, cuando hemos empezado a explicar, hemos dicho que el niño, la niña y el adolescente es sujeto de derechos. Y como es sujeto de derechos, no puede ser transferido como si fuera un simple objeto. Por decirle, yo mis lentes los puedo regalar a otra persona. Mi bolígrafo lo puedo regalar a otra persona, pero un niño no, porque un niño, una niña, un adolescente es sujeto de derechos. Es por eso que dentro de lo que viene a ser la guarda, este niño o la niña o el adolescente sujeto de derechos no puede ser transferido a tercero. O sea, yo soy la guardadora y me salió mal el carácter del niño, entonces yo agarro y se lo paso. Por decir, como les di el ejemplo, yo soy la abuela, solicité la guarda, me dieron la guarda a mí, y como me salieron sumamente malcriados mis nietos, entonces yo agarro y se los paso a mi otra hija. Eso nunca se va a hacer, no se va a permitir de que directamente se los pase de esa manera. Si se llega a revocar esta guarda, se puede otorgar a otra persona. Entonces, se puede revocar mediante una resolución judicial, ya sea
yo como juez revocarla de oficio o a petición de parte, considerando siempre los informes de seguimiento que nos va a presentar la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia. En estos informes siempre se lo va a escuchar al niño, a la niña y adolescente sobre cuál es su situación, cómo está viviendo, si lo están tratando bien, si lo están tratando mal, si está estudiando, si está recibiendo alimentación, todo se le escucha dentro de ese derecho que tiene el niño a ser oído dentro de un juicio, de dar su opinión, de hacerse escuchar sobre todo. También puede ser tramitada por familiares o terceras personas o, en su caso, por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Es muy importante que el Estado, a través de todos sus niveles, pueda promocionar la guarda, ya sea con fines de adopción o la guarda de niñas, de adolescentes que ya han pasado una edad en la cual normalmente son solicitados para la adopción, pero sí pueden ser solicitadas en guarda legal para restituirles sus derechos también, ¿no es cierto? Sus derechos a poder estudiar, sus derechos a poder vivir en un seno de alguna familia, de algún pariente, no siempre con el fin de que vayan a ser adoptados. En todo proceso de niñez y adolescencia se tienen que cumplir actos preparatorios. Y entre esos actos preparatorios está la audiencia de escucha de la niña, niño y adolescente que se va a realizar en presencia de la autoridad, en presencia del juez o de la juez, acompañada por la psicóloga del equipo interdisciplinario que tiene cada juzgado. Cada juzgado está compuesto por un equipo interdisciplinario formado por una trabajadora social y por una psicóloga que cuenten con la especialidad necesaria para trabajar en estos juzgados. Esta audiencia se va a señalar entre el señalamiento de la audiencia y entre el día de la audiencia. Normalmente se señalan las audiencias de juicio en un término de 25 días. Entonces, en medio de esos días nosotros calculamos y se realiza esta audiencia de actos preparatorios solo con el único fin de poder escuchar directamente a la niña. La entrevista de la niña se la va a grabar y posteriormente se la va a quemar en un CD y esta entrevista va a ser reproducida en una audiencia. La Defensoría también puede estar presente, pero no así las partes. Nosotros siempre solicitamos que las partes abandonen la audiencia para que la niña tenga más soltura, tenga más confianza y pueda hablar con nosotros directamente. Generar siempre ese ambiente de confianza, ponernos como niños para que ellos no tengan miedo, ¿no es cierto? Luego, en este tipo de proceso de guarda, cuando es entre terceras personas y no es con el fin de la adopción, se establece el procedimiento común que establece la Ley 548 en su artículo 229. Vamos a empezar con la audiencia. Siempre tiene que estar presente la jueza o el juez, el informe del secretario de que todas las partes han sido notificadas, luego solicitar a las partes, la parte demandante va a hacer su exposición de su pretensión, posteriormente a la parte demandada de igual manera. Si hubiera algún incidente, alguna excepción, se va a resolver en el juicio. Posteriormente a ello, se va a hacer conocer cuáles son las pruebas que se han presentado, la producción de las pruebas,
se va a leer el informe que presenta el equipo interdisciplinario del juzgado, va a haber un momento en el que las partes van a exponer sus alegatos en conclusiones y nosotros como jueces dictar la sentencia. En caso de que nosotros consideremos como jueces la necesidad de una inspección judicial o a pedido de parte, también vamos a señalar una audiencia dentro del tiempo que sea pertinente para poder desarrollar esta inspección en lo que viene a ser ya el desarrollo del juicio. La audiencia no puede suspenderse por ningún motivo que no esté debidamente justificado, ¿no es cierto? O por decirle, si la juez se enferma o hay alguna asistencia que a veces nos declaran en comisión, sí puede suspenderse. En caso de enfermedad debidamente justificado o algún motivo que nosotros consideramos que puede ser tomado en cuenta como válido para suspender una audiencia. Caso contrario, no se puede suspender. Todo lo que se habla, todo lo que se diga, todo lo que se exponga en la audiencia va a ser grabado, va a ser transcrito en un acta que va a ser ese acta transcrito de manera resumida, ¿no? Porque a veces se habla y se repite lo mismo. Entonces, la ley nos permite a nosotros poder registrar lo estrictamente necesario de una forma resumida. Por eso hay que ser preciso cuando uno habla, cuando uno hace su petitorio, cuando uno hace las conclusiones, ¿no? Porque mucho en las conclusiones, por ejemplo, vuelven a repetir lo que viene a ser toda la normativa jurídica, que ya en estas conclusiones no es relevante hacer mención a esta normativa, sino más bien hacer conocer al juez que mediante la prueba 1 o 2 o 3, hacer mención qué tipo de prueba se ha demostrado, por decirle, en el caso de que los demandados sean los padres o las madres, cuál es la causal que ustedes han invocado para pedir la guarda y de qué manera ustedes sí en este transcurso del desarrollo del juicio han demostrado, ¿no es cierto? Luego, en caso que en una sola audiencia no se haya producido toda la prueba, no se haya recepcionado toda la prueba, de manera excepcional se va a señalar una nueva audiencia para poder concluir con toda la recepción de la prueba. Recepcionada toda la prueba, como les decía anteriormente, vamos a dictar sentencia. Vamos a verificar primeramente que se haya agotado toda la prueba, vamos a dictar sentencia. Si el caso no es complejo, vamos a dictar sentencia en la misma audiencia. Y si el caso fuera complejo, en el término de 3 días, vamos a señalar una audiencia y ahí vamos a dictar nuestra sentencia. Estos 3 días son días hábiles. Dictada la sentencia, si alguna de las partes se cree agraviada en su derecho, va a hacer uso del recurso de la apelación y va a presentar su apelación dentro de los 3 días de haber sido legalmente notificado o notificada con la sentencia. Bien, hasta ahí hemos avanzado con lo que viene a ser la guarda. Pero antes de pasar al otro tema, es importante hacer conocer de que también nosotros desarrollamos el proceso o conocemos el proceso de la guarda legal con fines de adopción, ¿no es cierto? Que se le da otro tipo de procedimiento especial y otro tipo de requisitos, que eso lo vamos a hacer conocer tal vez ya en otra exposición. En una sola demanda, ustedes pueden demandar
la extinción de la autoridad de los padres, la suspensión de la autoridad de los padres y solicitar, dentro del principio de concentración de actuaciones, que en esa resolución se extinga la autoridad y que en sentencia se otorgue la guarda legal a los que están demandando. Así lo establece también el artículo 50 de la Ley 548, que de manera textual se los voy a leer. En la sentencia que disponga la suspensión o extinción de la autoridad del padre o de la madre, la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia designarán a la persona que asumirá la guarda o tutoría legal, cargo que deberá recaer prioritariamente en un miembro de la familia ampliada, escuchando previamente a la niña, niño o adolescente. En el caso que yo, como abuelita, quiera demandar la extinción de la autoridad de los padres de mis nietos, debo acudir a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia porque yo no tengo la legitimación activa para representar a mis nietos. En ese caso, la Defensoría va a demandar la extinción o la suspensión de la autoridad de padres y va a solicitar que al momento de dictar sentencia, a mí como abuelita me otorguen la guarda de mis nietos. O si soy la tía, a mí me den la guarda de mis sobrinos. Bien, vamos a proseguir con el siguiente tema, que es la tutela. La ley 548 hace referencia a la tutela como una institución jurídica que por mandato legal es otorgada por el juez público en materia de niñez y adolescencia. A una persona mayor de edad siempre no se puede otorgar la tutela a una persona que no haya cumplido los 18 años. Y esta demanda o este proceso tiene la finalidad de garantizar a las niñas, a los niños o a los adolescentes sus derechos, de prestarles atención integral, de representarlos en los actos civiles y administrar sus bienes. Entonces, esa es la gran diferencia que hay con la guarda. La guarda para protegerlo, para ver sus alimentos, para ver el ejercicio de sus derechos al estudio. En cambio, la tutela exclusivamente es para todo lo que hemos referido la guarda, pero también y sobre todo para representarlo en los actos civiles y administrar sus bienes. Esa es la diferencia que ustedes deben siempre tener presente. ¿Cuándo procede la tutela? Procede en los siguientes casos. Cuando el papá o la mamá hayan fallecido, ¿no? El fallecimiento de los dos. Y cuando solo fallece uno de ellos y del otro se procede a la extinción o suspensión total de la autoridad de la madre o padre. También la suspensión o extinción de los dos, ¿no? Entonces, por fallecimiento de la madre o del padre o por extinción y suspensión de la autoridad de ambos padres. Luego también por la declaración de interdicción de la madre y el padre y por desconocimiento de la filiación. Esas es las procedencias que ustedes deben tomar en cuenta y presentar al momento de su demanda. ¿Cuántas clases de tutela hay? Igual que en la guarda, en la tutela hay dos clases de tutela. Una tutela ordinaria y una tutela extraordinaria. Cuando nos referimos a la tutela ordinaria,
decimos de que es la función de interés público indelegable ejercida por las personas que designa el juez público en materia de niñez y adolescencia, por la que nadie puede eximirse sino por causa legítima. Nosotros como jueces dictamos una resolución y otorgamos la tutela ordinaria. En cambio, la tutela extraordinaria es la función pública ejercida directamente por el Estado cuando no sea posible la tutela ordinaria. Como para la guarda, como para la tutela, existen requisitos. Si ustedes se fijan en el artículo 59 del Código de la Niñez y Adolescencia, nos hace referencia a los requisitos que se deben cumplir para demandar la guarda. Requisitos para la admisión de la demanda, ¿no es cierto? Entre ellos, el informe que demuestren que los solicitantes de guarda gozan de salud física, de salud mental, de un informe sociofamiliar donde acredite que las personas que están demandados son aptas para esta demanda. Por eso hablamos los certificados de adoptabilidad, de aptitud sobre todo. Y lo mismo ocurre con la tutela en el artículo 69, cuando refiere que aquella persona que vaya a demandar la tutela debe gozar de una buena salud física y mental, acreditada mediante un certificado médico, una evaluación psicológica y un informe social. Siempre estos informes deben estar emitidos por la instancia técnica departamental de políticas sociales dependientes de CEDEPOS de la gobernación. Y posteriormente, no tener una sentencia ejecutoriada por delitos de violencia contra niñas, niños o adolescentes o violencia intrafamiliar o de género, que es uno de los requisitos también que están establecidos para poder demandar la guarda. Y ofrecer una fianza suficiente cuando corresponda, ¿no? Y esta fianza no se presenta en los procesos de guarda, para que ustedes vayan haciendo una comparación y una diferenciación, sobre todo en el proceso de guarda y de tutela. Porque algunos colegas, por ejemplo, dicen, doctora, quiero demandar la tutela, cuando en realidad lo que quieren demandar es la guarda, o al contrario, quiero demandar la guarda y lo que en realidad quieren demandar es la tutela, ¿no? Entonces, ustedes deben tomar en cuenta esta diferenciación que establece la ley 548. El artículo 70 del Código hace referencia a la exención de fianza. ¿Qué quiere decir exención de fianza? A las situaciones en las que no se debe dar fianza. Entonces, ¿quiénes están exentos de dar fianza? Las abuelas, abuelos, hermanas, hermanos, quienes han sido nombrados en virtud de designación de hecho por los progenitores que ejercían esta autoridad, la tutora o tutor cuando no existan bienes para que sean administrados, ¿no? En este caso, no procede la fianza. Luego tenemos también que hacer una admisión de la demanda de la tutela. Igual que hemos hecho referencia a las demandas de guarda y verificar los requisitos de admisión de demanda, vamos a decir que admitida la demanda, la jueza o el juez va a disponer en todos los casos la notificación a la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia. Posteriormente, como jueces públicos de la niñez y adolescencia, vamos a disponer la aplicación de un protocolo que existe, que no va a poder durar de 20 días,
a cargo del equipo profesional interdisciplinario del juzgado, ¿no? En caso que los antecedentes que nos haya presentado la Defensoría, cuando haya sido demandada por la Defensoría, estas investigaciones sean óptimas. Entonces, ahí no va a ser necesario que nosotros ordenemos a nuestro equipo que realicen una investigación. Y posteriormente, si es que hubieran bienes, si es que corresponde, como jueces nosotros vamos a ordenar el levantamiento de un inventario, ¿no? Tanto de los activos. Muchas veces las demandas que hemos visto de tutela son para poder hacer la declaratoria de herederos o, en su caso, demandar la entrega, la devolución de aportes que en vida hicieron los padres de los niños, ¿no? Y también ver esta situación del inventario para poder asegurar el patrimonio de la niña, del niño o del adolescente. Existe una incompatibilidad para poder demandar la tutela. ¿Qué quiere decir esto? Que la tutela no puede ser demandada por las personas mayores de edad que están sujetos a tutela, ¿no es cierto? Por los padres, los cónyuges, los hijos que tengan procesos legales pendientes contrarios a los intereses de la niña, niño o adolescente. Por decir, un proceso de vulneración de derechos en contra de esa niña que quiere ser tutelada, no en contra, sino las personas que están demandando la tutela son aquellos que han sido sentenciados por un hecho de violencia en contra de esa niña tutelada, ¿no? Luego, las personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la vida, contra delitos de la integridad de las personas, la libertad sexual, trata y tráfico de personas, maltrato contra niñas, niños, adolescentes, violencia intrafamiliar o de género y contra el patrimonio público y privado. Las personas que han sido removidas de otra tutela tampoco pueden demandar la tutela. Y las personas que padezcan enfermedades graves, adicciones, conductas que pongan en peligro la salud y la seguridad de las personas, que hayan tenido enemistad con la madre, padre o ascendientes de la niña, niño y adolescente, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta estas situaciones porque estuviéramos poniendo posteriormente en grave situación de riesgo a la niña y también su patrimonio. La aplicación de las disposiciones sobre la autoridad de padres y madres. Se aplican a la tutela las disposiciones que regulan la autoridad de la madre y del padre referente a la remuneración. O sea, la tutora o el tutor tendrá una retribución fijada por la jueza o juez que no será inferior al 5% ni excederá el 10%, ¿no?, de las rentas producidas por los bienes sujetos a su administración cuando así corresponde. Hay muchos casos en los que se dictó sentencia donde los tutores no quieren, no piden esa remuneración, ¿no? Pero esta disposición no se va a aplicar a la tutela que es ejercida por los ascendientes o por los descendientes, pero siempre y cuando existan bienes que administrar. Luego, así como en la guarda, el guardador también puede ser removido, el tutor también puede ser removido por las causales que atenten o que estén dentro de lo que viene a ser la vulneración de derechos del niño, de la niña o del adolescente que está siendo tutelado, ¿no? Negligencia, mal manejo, hablemos de violencia patrimonial, violencia física, violencia sexual, todo aquello que implique vulneración de derechos del niño o del adolescente. Y por ende, también se puede dictar una resolución de cesación del cargo
que además de las causales de incompatibilidad, puede cesar la tutela por muerte del tutor o de la tutora, por una dispensa aceptada o por una remoción. Luego, también el artículo 76 prevé la extinción de la tutela. Se extingue por muerte de la tutelada o el tutelado, por emancipación de la tutela o el tutelado, ya sea por llegar a su mayoría de edad, cuando se casa, o la mayoría de edad, o la restitución de la autoridad de la madre o del padre cuando se dio una suspensión de la madre, ¿no es cierto? Porque es la única causal en la que se podría restituir, porque cuando se dicta una extinción de autoridad de padre, eso es envuelta. Se extinguió la autoridad y no se le puede volver a otorgar la extinción, la autoridad a los padres. Los herederos de la tutora o del tutor son responsables únicamente por los actos de la administración de su antecesor, si son mayores de edad, y solo pueden realizar actos de conservación hasta que se nombre una nueva tutora o un nuevo tutor. Luego tenemos que el ejercicio de la tutela extraordinaria es indelegable y corresponde directamente al Estado, y que la ejerce por medio de la instancia técnica departamental de políticas sociales de acuerdo a lo que establece el Código Niño y Adolescente de aquellos niños que están acogidos en los centros de acogimiento por situaciones causales de abandono, sobre todo, en la que se encuentran estos niños, ¿no? Y luego tenemos el trámite de beneficios de la tutela extraordinaria, donde la instancia técnica de políticas sociales debe tramitar los beneficios que las leyes les reconocen a la niña, niño y adolescente. La asistencia familiar también pueden demandar cuando así corresponda, y estos montos van a ser depositados en unas cuentas particulares que va a tener cada niño, niña y adolescente que se encuentre en un centro de acogimiento. Un minuto, por favor, vamos a... Bien, vamos a ingresar ahora a lo que viene a ser la demanda en sí de la tutela. Bien, el artículo 241 establece un procedimiento especial para la demanda de tutela y no vamos a aplicar el procedimiento de lo que ya habíamos hecho referencia a la guarda. La demanda va a ser presentada por parientes, también puede ser presentada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o terceras personas, y en la misma se va a proponer quién es la persona que va a ser designada como tutora o tutor. Es por ello que hablamos de un candidato o candidata, siempre y cuando reúna todos los requisitos que ya se hizo referencia anteriormente, ¿no es cierto? Lo que viene a considerarse como los requisitos de admisión. Posteriormente, en la demanda se va a establecer o van a hacer conocer ustedes como abogados cuál es la situación de la madre y del padre o de ambos. ¿Por qué han sido suspendidos de su autoridad? ¿O por qué se ha extinguido la autoridad de esos padres? Para ello, cuando una de las causales que ustedes invoquen sea la muerte, el fallecimiento de los progenitores, se supone que ahí van a tener que presentar como prueba el certificado de defunción, o en el caso que como causal ustedes estén invocando la extinción de la autoridad de los padres, van a presentar lo que viene a ser el testimonio del proceso de extinción
o de suspensión de la autoridad de los padres. Además que también van a presentar todas las otras pruebas que ustedes crean convenientes para demostrar la situación de la niña, del niño o del adolescente por el cual ustedes están demandando la tutela. El certificado de nacimiento, van a presentar si lo que ustedes quieren es pedir, por decirles, la devolución de algunos aportes, demostrar al juez que existen esos aportes, ya sea en alguna AFP o que la madre o el padre tienen alguna cuenta de ahorro, todas las pruebas que ustedes crean convenientes, aparte de las pruebas que no se pueden pasar por alto, que son aquellas que hemos hecho referencia en relación a los informes biopsicosocial que deben ser elaborados por la instancia técnica de políticas sociales, como así también el REHAB, y que las personas que están demandando la tutela no tengan tampoco antecedentes por delitos de violencia sexual ni violencia intrafamiliar. El artículo 243 se refiere al nombramiento de tutor o de tutora interino. Conforme a los antecedentes que tenemos, la jueza o el juez va a nombrar a un tutor o a una tutora interina, quien deberá limitarse a los actos de mera protección de la niño y adolescente, la conservación de sus bienes hasta que nosotros dictemos una sentencia. Puede ser también nombrado tutor o tutora interina el mismo demandante o la misma demandante, ¿no? Posteriormente, con todos los requisitos que ustedes hayan presentado como abogados, no debe faltar ni uno, porque si no, nosotros le vamos a hacer referencia, le vamos a decir, cumpla con lo establecido en el artículo, tanto en el que hace referencia a los requisitos, por decirle, no ha presentado los informes psicológico y sociofamiliar de la instancia técnica de políticas sociales, por lo tanto, ofíciese para que la instancia técnica de políticas sociales pueda realizar estos informes y que lo pongan en conocimiento de nosotros. Cumplido el plazo y analizado los antecedentes y los informes producidos y estableciendo la viabilidad de la tutela propuesta, el juez o la jueza va a fijar día y hora de audiencia. En esta audiencia vamos a escuchar a las partes, vamos a escuchar también a la niña, niño y adolescente, siempre y cuando ella pueda expresarse, y vamos a señalar esta audiencia, vendría a ser como una audiencia de juicio en el término de los 10 días, admitida y los 10 días, a no ser que exista parte demandante, ¿no? Porque hay procesos en los que también hay una parte demandante cuando este proceso de la tutela se hace controvertido, ¿no? Pero el término de 10 días nosotros respetamos para iniciar este juicio y resolver. En caso de demostrarse la inviabilidad de la tutela propuesta, se dará por concluido el procedimiento y la decisión va a poder ser apelada, ¿no? En el desarrollo de la audiencia se van a cumplir los siguientes actos procesales. Primero, el secretario va a dar lectura a los antecedentes de la solicitud de la tutela, así también como de los informes que han presentado. El abogado va a ratificar el ejercicio pleno de la tutela por parte de la tutora, porque en su demanda también deben hacernos conocer cuál es el plan de ejercicio que tienen para ejercer esta tutela, ¿no? Y por eso es que en la audiencia van a ratificar este plan de ejercicio de la tutela. Y
en esta audiencia, como les decía, la niña y el niño o el adolescente va a ser escuchado, siempre considerando la edad que él tenga y que pueda expresar lo que quiere, ¿no? Y asimismo, se va a escuchar en esta audiencia la opinión de la Defensoría. Concluido todos estos actos, vamos a dictar sentencia. En la misma audiencia vamos a dictar la sentencia, se va a otorgar la tutela a la persona que ha demandado y en caso que corresponda en la sentencia, se tiene que establecer la remuneración, siempre y cuando existan bienes que vayan a producir dinero, que sean bienes para su administración, y asimismo, posteriormente a ello, en la misma audiencia vamos a tomar el juramento y la posesión del tutor y todo va a constar en actas. Los actos posteriores a la designación de la tutela va a ser que vamos a poder también ordenar una ampliación del inventario de los nuevos bienes que vaya adquiriendo la niña, niño o adolescente. También se puede aprobar un presupuesto de gastos de alimentación, educación de la niña, niño o adolescente, del patrimonio que vaya a tener, en caso de aumentar o disminuir también los bienes de la niña, niño y adolescente. Tienen que hacernos conocer para que nosotros llevemos también ese control. Posteriormente, tomar en cuenta si hay pérdidas, si hay mejoras, todo lo que concierne a la administración de los bienes. Es por ello que nosotros decimos siempre que en los procesos donde intervienen niños y adolescentes como sujetos de derechos y que reclaman para sí los derechos, no causan estado hasta que el niño y adolescente no vaya a cumplir los 18 años, porque siempre hay estas situaciones que nosotros debemos estar haciendo seguimiento, solicitando informes, resolviendo situaciones que puedan presentarse en cuanto al niño y adolescente, ¿no es cierto? Habíamos dicho también que la acción de remoción de la tutora o el tutor va a ser iniciada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por un tercero, ya sean por las causas justificadas que den lugar a su remoción. Con ello, he concluido mi exposición. Creo que he sido bastante explícita, pero si es que hay dudas, vamos a entrar a lo que viene a ser una ronda de preguntas y respuestas. Les rogaría, por favor, que sean los más puntuales para poder preguntar. Sí, Nelson, tiene usted la palabra. Sí, doctora, muchísimas gracias. Antemano, darle las gracias porque su presentación ha sido explícita y muy adecuada a todo lo que estamos dando en situación de guardia y tutela. Ahora bien, tengo algunas preguntas que han hecho algunos participantes vía Facebook Live y le voy a dar acompañamiento para que usted pueda absolver dudas. La primera dice, ¿en qué caso o cuáles son los motivos para que los hijos menores de 2 a 5 años que está a cargo de la progenitora materna pase la custodia al padre? Doctora, está silenciada. Sí, es que no logré escuchar bien, hubo una interferencia. Por favor, ¿se me la puede repetir? Ya, doctora, le vuelvo a repetir entonces.
Ok. Ya, la pregunta dice, ¿en qué caso o cuáles son los motivos para que los hijos menores de 2 o 5 años que están a cargo de la madre pasen a cargo del padre? Eso es una pregunta. No escucho bien, pero creo que lo que quería preguntar es en los casos en los que la madre tiene a los hijos, dice, y que puede ser demandado la guarda al padre. Es que hay interferencia, no se escucha la pregunta. Pero más o menos creo que es lo que quiere preguntar lo siguiente. Habíamos dicho que la guarda entre aquellos que no tienen intuición legal es de competencia del juez de la niñez y adolescencia, ¿no es cierto? Y la guarda entre aquellos que sí tienen la tuición legal es competencia del juez de familia. Si yo como papá y mamá soy casado, por decir, somos casados y estamos a cargo de nuestros hijos y hay una tercera persona que está demandando la guarda legal para uno, yo como abuela sigo dando ese ejemplo, ¿cuáles fueran las causales? Las causales son puntuales, siempre y cuando se esté vulnerando los derechos de los niños, se esté ejerciendo violencia por parte de los padres o de terceras personas en esos niños, exista, no sé, desnutrición, los niños no estén yendo al colegio, los padres sean unos padres alcohólicos, los padres estén en situación de calle, los niños estén en total abandono, o sea, todas aquellas causales que ustedes consideren que vulneran los derechos de los niños pueden ser invocadas para demandar la guarda legal por aquellas personas que no tienen la tuición legal y de competencia del juzgado de la niñez y adolescencia. Esa es la respuesta. No sé si hay otra pregunta. Doctora, otra pregunta también. Dice, una pareja, el padre es responsable y nunca ve al hijo, y obviamente que hay asistencia familiar de por medio, es necesario iniciar un proceso de guarda para que él no pueda viajar. Nelson, no sé si soy yo, es mi computadora, pero no logro tener un buen audio de lo que usted me pregunta. Se escucha sumamente cortado. No sé si es solo conmigo o todos escuchan bien la pregunta. No es el audio de Nelson. Ya, doctora, ¿qué es el internet que nos está jugando una mala pasada? Ahora sí lo escuché bien. ¿La puede volver a repetir su pregunta? ¿O alguna otra persona que pueda decirla, por favor? Doctora, voy a yo continuar con otra pregunta por la plataforma de Facebook. Okay. Dice, mi consulta es si la madre tiene la tutela y está en malos caminos y el padre inicia una demanda en cuestión de tutela, ¿qué podría hacer? ¿Qué se podría hacer? Primeramente, decirle a la persona que preguntó mal y que lo que yo expliqué no lo aprendió o estaba distraída o no escuchó. ¿Por qué le digo que está mal? Porque una mamá o un papá no puede demandar la tutela. ¿Me entiende? La mamá y el papá son los que tienen la tuición legal de ese niño y no pueden demandar la tutela, porque la tutela se demanda cuando han fallecido ambos progenitores, cuando uno de ellos está suspendido o extinguido, o ambos suspendidos o extinguidos de la autoridad. Y los que demandan la tutela son terceras personas. A mí me han presentado algunas veces algunas demandas donde la mamá demanda la tutela porque supuestamente
de alguna AFP le han dicho de que ante el fallecimiento del padre, ella debe demandar la tutela para poder cobrar los aportes. Entonces, nosotros nos vemos en la obligación de observar esa demanda, rechazar, porque el mismo código de las familias y el mismo código de la niñez y adolescencia establece que ante la ausencia por muerte de uno de los progenitores, el otro asume directamente la representación de su hijo sin necesidad de una resolución judicial. Entonces, la tutela no puede ser demandada por el papá o por la mamá. Sí, la guarda puede ser demandada por el papá o la mamá frente a uno de ambos, pero de competencia exclusiva del juzgado de familias. No sé si aclaré la duda que tenían, pero... Sí, otra pregunta dice, ¿qué requisitos se necesita para realizar el trámite de... No, me equivoqué, disculpe. ¿Cuál sería el procedimiento de guarda o tutela cuando los padres son personas con discapacidad? O sea, ¿de la tutela? ¿O guarda? Guarda o tutela. Ya. Primeramente, la extinción de la autoridad de ambos padres. Si se demanda la extinción de la autoridad de ambos padres, entonces se puede demandar la tutela. No hay ningún problema. Extinción o suspensión de la autoridad de padres, con el testimonio presentan y solicitan la tutela. O si no, también pueden demandar, si no hubiera administración de bienes, pueden demandar directamente la guarda. Cumpliendo los requisitos que establece la ley. Hay una pregunta interesante. Ya, aquí hay una pregunta interesante, doctora. Dice, ¿por qué las instituciones como la Defensoría sobreentienden que la más apta para tener la guarda de un menor es la madre? ¿Y qué cosas se puede hacer para cambiar esa situación? La verdad que desde que uno aplica la ley sin hacer esa diferenciación que si es el papá o es la mamá para poder otorgar una resolución, porque siempre lo que debemos ver primero es lo que mejor le conviene al niño y adolescente, ¿no? Cualquiera de las dos personas puede demandar la guarda o la tutela, bueno, la tutela por otro lado, pero hablando de la guarda, tanto el papá como la mamá pueden demandar la guarda. En el caso de niñez y adolescencia, se deben cumplir unos requisitos específicos en cuanto a los informes biopsicosocial. En caso, por ejemplo, de que yo, como abuela, esté demandando a la mamá o esté demandando al papá, voy a demostrar que yo, como abuela, estoy apta. Tengo una aptitud psicológica, estoy sana económicamente, mi familia, y la parte demandada también va a tener que demostrar lo mismo. ¿Y por qué se cree de que solo la mamá es la que puede obtener la guarda del niño y adolescente? Porque lastimosamente hay una mayor cantidad de las mujeres, las mamás, somos más responsables en cuanto al apego que tenemos con nuestros hijos, ¿no es cierto? Hay un refrán que dice una madre para 1000 y un padre para ninguno, pero es un extremo, ¿no? Pero esa es la situación. Nosotros siempre vamos a ser madres. La madre creo que se sacrifica, en muchos casos hemos visto, se sacrifica por estar al lado de su hijo, ¿no? Cuando hay un divorcio, es el padre el que se va, el padre es el que se aleja y la madre es la que se queda. No quiero decir que no hay casos contrarios, sí hay casos contrarios, pero en la mayoría de los casos se da esta situación. Pero para evitar esas susceptibilidades es por eso que se piden los informes biopsicosocial de ambos progenitores. Ya, doctora, hay otra pregunta aquí, dice,
Si yo soy el tío de una niña y ya se le otorgó la tutela de esa niña a otra persona, ¿puedo demandar la revocatoria o directamente necesito hacer una nueva demanda de tutela de la niña, ya que el tercero que tiene la tutela ejerce violencia psicológica y sus padres son irresponsables? Está mal formulada la pregunta. ¿Por qué? No, está bien, Bianca, usted no tiene usted está bien, pero les voy a explicar por qué está confundida la persona que hizo la pregunta. Les vuelvo a reiterar, tienen que revisar el código niña, niño, adolescente en cuanto a los requisitos para demandar la tutela, porque si no, como abogados, van a hacer caer en error a su cliente y el juez les va a observar su demanda o le va a poner, lea lo que establece el artículo tanto referente a la tutela. Cuando se demanda la tutela, a ver, entiéndame bien, cuando se demanda la tutela, uno de los requisitos principales es el fallecimiento de uno o de ambos progenitores. Y otro de los requisitos es que exista una sentencia de suspensión o de extinción de la autoridad de padres, de uno o de ambos padres. Entonces, si ellos están extinguidos o suspendidos de la autoridad de sus padres, no puede tomarse en cuenta al papá o a la mamá al momento de otorgar la tutela. Directamente, la persona que va a solicitar la tutela va a demostrar con sus pruebas preconstituidas ya arrimadas a su demanda el testimonio de la suspensión y de la extinción de autoridad de padres, como asimismo el certificado de defunción. Solo eso es lo principal, a diferencia de la guarda, que en la guarda sí vamos a valorar la situación biopsicosocial de los progenitores, como también cuál es el trato que les han dado, si no hay alguna causal de violencia, de maltrato en contra del niño o adolescente. Ya, aquí hay otra pregunta. Dice, dentro de la normativa 548, si uno de los padres tiene epilepsia, ¿se le puede conceder la guarda considerando de que el niño tiene 2 años? ¿Podría indicar, por favor, una jurisprudencia? Hay diferentes grados de epilepsia, ¿no? Si es una persona que por sí sola no puede cuidarse, entonces tenemos que ver nosotros también pensando en el principio del interés superior del niño, ¿no? No podemos decir, no, porque ella tiene epilepsia, no se le va a poder, no va a poder hacerse cargo de su niño, ¿no? Hay que ver, dependiendo el grado, ¿no? Más que todo. Si es que ella convulsiona continuamente y no va a poder cuidar a su niño, yo creo que hasta la misma madre va a solicitar algún otro tipo de medida de protección para su hijo. Pero si la mamá vive, por decirle, está acompañada por algún familiar que le va a ayudar en el cuidado del niño, de la niña, de su hijito, en este caso el bebé, entonces considerar también esas situaciones, ¿no? Porque no se lo puede alejar al niño del seno materno simplemente por causales de referencia y que no están debidamente demostradas. Ya. Dice acá, en caso de que el padre venga en estado de ebriedad siempre a ver a su hijo y no cumpla con la asistencia, ¿se puede solicitar la extinción o suspensión de paternidad? No se puede, suspensión sí, porque si ustedes miran lo que establece el código niño, niño y adolescente, para que proceda la suspensión de la autoridad de padre, deben existir circunstancias que atenten en contra de los derechos del niño, que vulneren los derechos del niño, que pongan en riesgo los derechos del niño, ¿no? Si el papá va, por ejemplo, en constante estado de ebriedad,
Entonces, lo que pueden hacer es solicitar al juez que suspenda el régimen de las visitas y que se suspenda también de manera temporal esta autoridad y hasta que el padre no vaya a un centro de alcohólicos, se haga un tratamiento que quede suspenso de su autoridad. A no ser que alguna causal, por decirle que en ese estado de ebriedad el padre haya causado agresiones al niño, haya tratado de matarlo, entonces ahí se puede dar una suspensión total o una extinción de la autoridad del padre. Ya, doctora. Otra pregunta dice, ¿desde qué edad los menores pueden manifestar su deseo de vivir con alguno de sus padres cuando existe desvinculación matrimonial y está en pugna la guarda? Bueno, para hacer una evaluación psicológica, se considera mucho la edad en la que el niño pueda expresarse, ¿no? Pueda hacerse entender. Entonces, desde ahí, nosotros podemos escucharlo al niño. Caso contrario, vamos a realizar las evaluaciones psicológicas y sociofamiliares del entorno, de lo que se escucha, de lo que se ve, para poder dictar una resolución. Porque hay niños a veces que son de 2 años, 3 años, hasta 3 años podrían hacerse entender algo cuando hablan, ¿no? Pero si el niño no se expresa, no se hace entender, entonces nosotros no podemos señalar un acto preparatorio de escucha para el niño. Ya, doctora, acá preguntan también si para los motivos de viajes al interior y exterior del país se puede solicitar la suspensión o extinción de la paternidad de alguno de los padres. No le entiendo. ¿Para que se le otorgue un permiso de viajes? ¿Solicitar la suspensión? O extinción de alguno de los padres. ¿Solo porque quieren viajar al exterior o al interior del país? Sí, preguntan eso. O sea, solo porque yo quiero viajar voy a suspender la autoridad de mi padre, del padre, o la extinción, no es pues una causal válida, ¿no? Para eso, solicite al juez de la niñez y adolescencia una autorización de viaje por escrito, haciendo conocer fundadamente cuáles son los motivos por los que solicita un permiso de viaje para viajar al exterior, por decirle, ¿no? Y el juez ahí va a considerar, va a evaluar, va a valorar este interés del niño, por decirle, hay casos en los que la niña, el niño tienen que viajar por cuestiones de salud, por cuestiones de estudio, por concursos. Entonces, en ese sentido, nosotros autorizamos la solicitud que nos hacen, aún en contra de la oposición del padre, porque nosotros debemos resolver siempre pensando en el interés superior del niño y no en lo que el padre a veces o la madre muchas veces por egoísmo no quieren dar esta autorización. Ya, doctora, acá dice, ¿cuál sería la fundamentación para que dentro de una extinción de la autoridad paterna pueda disponerse la tutela, en este caso a favor de una abuela y no así la guarda? Siempre depende pues de cómo el abogado va a demandar. Si es que existe, ya les dije, una administración de bienes y la abuela va a demandar la tutela o el tío la tutela, porque a veces cuando el niño es muy pequeño, por decir, si tuviera ante la ausencia del papá y la mamá por muerte, se tiene que dar una autorización para que el niño o la niña sea operada, ¿no? Entonces tiene que tener la tutela. Por eso la tutela es más amplia. En ese caso, deberían demandar la tutela frente a esas situaciones cuando existe el fallecimiento del papá o de la mamá. Ya, doctora, unas últimas 2 preguntas para terminar. Okay. Dice, ¿en qué consiste el plan del ejercicio de la tutela que se tiene que exponer en audiencia? Ya, eso el abogado en su demanda tiene que hacernos conocer por qué está demandando la tutela.
por decirle, señora juez, estoy demandando la tutela porque mi sobrina ha quedado huérfana, ha muerto su padre, su madre, y ellos han dejado un dinero de una AFP, entonces con ese dinero mi sobrina le vamos a pagar sus estudios porque ella está estudiando en tal colegio, una mensualidad de tanto, con lo que se va a dar este tipo de administración, o mi sobrina tiene que ser operada, o sea, tienen que explicarnos detalladamente cuál es el fin y cómo la persona que está demandando va a ejercer esa tutela, ¿no? Ya, dice, buenas tardes, en el tema de la guarda, ¿hay un parámetro de edad del menor para poder solicitar la guarda? Hasta que no haya cumplido los 18 años. Porque a partir de los 18 años ya se considera mayor de edad. Y él va a tener administración de sus bienes y va a poder decidir en su vida misma, ¿no? Nuestra ley en el estado de Bolivia se considera mayor de edad a partir de los 18 años. Ya. Ahora dice... Un rato, hay demasiadas preguntas. En un proceso de desvinculación matrimonial, ¿se puede pedir una guarda compartida? ¿Es posible siendo que tienen 5 hijos? ¿En una desvinculación matrimonial? ¿Se puede pedir una guarda compartida? Bueno, estamos entrando a lo que viene a ser la guarda en materia de familia. Y el Código de Familia sí permite la guarda compartida. Permite. Ambos pueden pedir, cualquiera de las personas que demanda, la guarda compartida. Y los padres pueden demandar la guarda, pero esta guarda la van a demandar ante el juez público de familia, porque no se olviden, los padres tienen tuición legal, no pueden presentar esa demanda ante un juez público de niñez y adolescencia. Dice, dentro del proceso de guarda, si uno de los padres en su evaluación psicológica tiene una conclusión de patrones clínicos paranoide con característica narcisista, ¿se le da la guarda al otro progenitor o no? Cuando nos presentan un informe psicológico y también un informe sociofamiliar, en ese informe el profesional que ha hecho esa entrevista pone observaciones, y en esas observaciones él ahí nos va a hacer conocer si es necesario que esta persona se haga un examen tal vez con un psiquiatra, o si en su caso nosotros consideremos el no otorgarle la guarda. Ya, acá dice, en caso de que una empleada doméstica abandone al niño con la empleadora y ésta lo cuide durante 5 años, y después aparezca la madre, ¿qué puede hacer la empleadora? ¿Cómo puede proceder? ¿Qué cosa? Un caso grave. Puede demandar la guarda o puede demandar la extinción de la autoridad de la madre. Yo de empleada o de la nana, por decirle, al año o a los 2 años que haya desaparecido la madre sin dar razón de vida, le hago una extinción de autoridad por abandono que está establecida en el código y solicito ahí mismo que me otorguen la guarda legal a mí. Ya, doctora, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por su presencia en esta capacitación. También quiero recordarle a todos los presentes
que se les va a habilitar un link en el que pueden registrarse. También agradecer nuevamente a la doctora por haber aceptado la invitación de nuestro grupo, porque este tema es de gran importancia para todos nosotros que estamos estudiando Derecho y algunas otras carreras que se conectan, porque casi la mayoría de las personas no se ubican mucho en esta materia y fue de gran importancia para nosotros. Muchas gracias, doctora. No se olviden seguirnos por las páginas de Facebook para enterarse de más capacitaciones y más información sobre futuros talleres. Gracias, doctora. Antes de concluir, Bianca, quiero aclarar algunas cositas que estoy viendo en el Facebook. Es algo que quiero remarcar. Por favor, los jueces de la niñez y adolescencia somos competentes para conocer los procesos de guarda entre personas que no tienen la tuición legal. No se confundan. Si un papá quiere demandar la guarda legal en contra de la madre, puede hacerlo. O si la madre quiere demandar la guarda en contra del papá, puede hacerlo. Pero no lo va a hacer ante el juez de la niñez y adolescencia. Lo va a hacer ante el juez público y va a cumplir los requisitos que el Código de las Familias establece. Y otra situación, me preguntan si existe una excepción en cuanto al cumplimiento de los requisitos. No existe excepción, porque la ley 548 establece, tanto para la guarda legal como la tutela, requisitos indispensables de admisión de demanda. ¿Qué quiere decir? Que al presentar su demanda, sí o sí tiene que presentar esos requisitos, porque si no lo presenta, no se le va a admitir su demanda. Eso es lo doctora, que... ¿Sí? Doctora, una última pregunta que creo que es muy buena para finalizar todo el conversatorio. Dice, ¿Ya? en tiempos de pandemia, ¿es permitido que la madre arbitrariamente no permita realizar las visitas a los hijos al padre, pese a que existen visitas definidas en proceso? Mire, la visita, el derecho de visita es del niño. El niño es el que tiene derecho a pedir la visita. No es el padre el que tiene derecho de visitar al niño y adolescente. ¿Por qué? Vamos a partir del principio del interés superior. Entonces, tienen que ver tanto el padre y la madre cuál es el interés superior del niño en este tiempo de pandemia. No se los puede llevar a los niños a otros lugares públicos porque se pueden contagiar. Se tiene que ver bien también en el caso de que la madre se oponga, por ejemplo. Yo como papá representaría primeramente ante el juez y le diría, señor juez, yo le doy todas las condiciones a mi hija, la voy a llevar a vivir a mi casa donde vivo solo o donde vivo con mi familia, no trabajamos, para que mi hija pueda también hacer prevalecer ese derecho de estar conmigo, ¿no? Son situaciones que se tiene que analizar detenidamente en cuanto al principio del interés superior, porque si el papá, supóngase que es un tarambana, uno que está con amigos, en fiestas, en cosas, en borracheras, y yo como mamá sé eso, entonces yo voy a representar eso ante el juez de familia y decir, señor juez, durante toda la pandemia el padre de mi hija se dedica a disfrutar la vida, a entrar, a salir, no se cuida. Es más, ya hasta se contagió de COVID, en su casa igual. La abuela o el hermano se han contagiado varios de ellos en COVID. Entonces, mandar a mi hija para que el padre la lleve a la casa de ellos es, señor juez, es poner en riesgo a mi hija. Y el juez va a tener que considerar y valorar toda esa situación. En materia de niñez y adolescencia no hay una regla tasada así. Se tiene que valorar siempre en base al principio del interés del niño y adolescente, ¿no? Veamos esa situación en todo momento. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias, doctora, por Bien. haber compartido con nosotros y
de antemano realmente agradecer porque usted siempre está predispuesta para brindar todos sus conocimientos con nosotros. De parte de la Fe Jurídica le damos muchísimas gracias y le vamos a hacerle también un reconocimiento a usted por la participación. Muchas gracias, doctora, porque realmente que usted nos ha sacado muchas de las que teníamos. A ver cuándo le volvemos a invitar para que usted nos amplíe alguna situación que tenemos pendientes y siga compartiendo con sus conocimientos con todos nosotros. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que mi explicación haya sido lo más clara posible. Cualquier duda que tengan ustedes específicamente sobre la diferencia entre la guarda y la tutela, el Código Niño y Adolescente lo establece con meridiana claridad, también en cuanto a los requisitos. Es cuestión de buscarlo el código, ver y cumplir con todos los requisitos. En caso que al momento de presentar la demanda ustedes no tengan los requisitos que exige el código para admitir la demanda, ahí en su demanda soliciten al juez que se oficie a la instancia técnica de políticas sociales para que se lleven a cabo y se elaboran esos informes. Muchísimas gracias. Para mí también ha sido un gusto poder compartir lo que día a día uno aprende. Tengan ustedes buenas noches y un feliz inicio de semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Igualmente, bendiciones. Gracias.